Sí, exacto, Pablo. Ahí empezamos enseguida. Profe, una consulta. Vamos a empezar No primero escuché. con los ejercicios. Vamos a empezar primero. Vamos a empezar con teoría, chicos. Voy a dar química orgánica. No quiere decir, vuelvo a aclarar, que no vayamos a seguir trabajando con fórmula mínima y molecular. Química orgánica es teórica, tiene su parte práctica, que es compuestos orgánicos, pero la tengo que dar sí o sí a esta altura. Por eso doy ese teórico hoy y el viernes, y espero terminar ahí, y si no será, tengo que terminar ahí, mejor dicho, no es que espero, sino que tengo que terminar ahí. Como esta es la otra parte de química orgánica, hay dos partes en química orgánica, una hoy y otra el viernes. Por lo menos vamos a dar los lineamientos generales. El año que viene la vamos a trabajar mucho más profundamente porque vamos a ver biomoléculas también. Me refiero porque antes obviamente la La había gente dado. que empezó conmigo hay gente que tuvo química orgánica antes de empezar con biología en agosto. Esa gente va a tener el placer de escuchar nuevamente la clase. Ok. Qué bien. Ay, graciosísimo. Den la cara, claro. Son los menos, Pablito, quédate tranquila, quédate tranquilo. Por ejemplo, Dai. No va a volver a escuchar. Pero fueron poquitos los que les di esa vez, así que... Y bueno, eso se llama tener ganas de escuchar dos veces lo mismo. Sos un Pablo cualquiera. Hola, Dai, ¿cómo estás? Guada, ¿cómo andamos? Maxi, hola de nuevo. Llego a 20 y empiezo. Tengo 17, 16. Me faltan 4 por lo menos, así pierde menos gente la clase. Pablo, vos vas, vení, ¿por qué te tengo que hacer entrar 2 veces? Hay 2 Pablo, te tengo duplicado, Pablo. Para poder hablar, profe. Ah, bueno, mira, si es para que yo te escuche, Pablito, igual hoy no vas a tener mucha posibilidad de diálogo. Hoy me toca hablar a mí, Pablo. Ay, qué feo. Por una vez te voy a dejar mudo, Pablito. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Gaby. Hola, Valentina. ¡Qué bien! ¿Cómo tengo de gente? Muy bien. A trabajar. ¿Cómo están todos? Buenas tardes de nuevo, a los que ya a las 3 de la tarde. Vamos a empezar a trabajar con esta unidad química orgánica. Vuelvo a repetir lo mismo que voy diciendo a medida que han ido ingresando. No quiere decir que no vayamos a sacar las dudas de fórmula mínima y fórmula molecular. Simplemente alteré el orden de los contenidos porque necesito ver este tema. Hola, Maggie, de nuevo. Necesito ver este tema sí o sí a esta altura. ¿Estamos? Este tema se desprende de todo lo anterior y quizás solamente va a enganchar con lo que estuvimos conversando en la clase anterior con la gente del contraturno y era el concepto de hibridación y el concepto de los enlaces sigma, de los enlaces pi, de las hibridaciones que puede presentar un átomo cuando el electrón salta de un nivel al otro, un subnivel al otro. Vamos a empezar con esto que es la química de los seres vivos, ¿sí? La química orgánica. Vieron que a diferencia de lo que han visto ustedes en química inorgánica, justamente hoy, cuando empezamos a las 3 de la tarde a trabajar con compuestos, y toda la gente que ya vio compuestos inorgánicos, han visto que esa química es la química del reino mineral, del reino inanimado, y en cuyos compuestos intervienen todos los elementos de la tabla periódica. A diferencia de esto, esta química, la química de los seres vivos, está
formada, o en ella intervienen en los elementos, un conjunto de elementos que se llaman elementos biogenésicos. En la química orgánica intervienen los elementos biogenésicos. Algo de esto deben haber escuchado hablar también con la profe de biología, ¿no? ¿A qué llamamos elementos biogenésicos? A los elementos presentes en la vida. Y esos elementos tienen una sigla, que es el famoso CHON. Incluso algunos hasta le llaman CHONS, considerando que... Hola Francina, muy buenas tardes. Considerando que todas las biomoléculas que forman parte de los seres vivos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y algunas también tienen azúcar. Algunos aminoácidos que forman las proteínas tienen azúcar. Todas estas biomoléculas están formadas por estos elementos, el famoso CHON. Son todos los elementos que forman parte de la materia viva. Dentro de estos elementos, el carbono es el elemento fundamental. Por esto, a esta química orgánica, por ser el carbono el elemento que no va a faltar nunca en un compuesto orgánico, por ser un elemento fundamental, la química orgánica se conoce como química del carbono. El carbono será el que formará todas las cadenas carbonadas que están formando parte de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ese carbono, ese elemento fundamental, tiene una estructura, un estado fundamental cuya configuración es 1s2, 2s2, 2p cuadrado. Hablamos de esto cuando hablamos de enlace con la gente del contraturno el turno de la tarde, la semana pasada. Y esto, a mí, o esto se correspondía con esta estructura. Van a ver que yo voy a dibujar un electrón con otro color, porque este estado fundamental tiene la posibilidad de hacer saltar este electrón a este orbital vacío, y entonces pasábamos de un estado fundamental a un estado hibridizado, entendiendo por hibridizado aquel estado donde el átomo de carbono tiene este electrón en esta posición. Y entonces a mí me quedaban los dos electrones acá, estos dos, y ese electrón que está en rojo, lo tengo acá. Ese es el estado hibridizado. Un estado que me permite tener 4 electrones desavariados, y por lo tanto posibilidad de 4 enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes, dependiendo cómo se une el átomo de carbono, pueden ser simples, pueden ser dobles, o pueden ser triples, según compartan un par, 2 pares o 3 pares de electrones con un carbono vecino. En el caso que yo tenga un enlace simple, voy a decir que la hibridación que tiene el átomo de carbono es Sp cubo. Y si yo tengo una hibridación Sp cubo, tengo orbitales moleculares sigma. ¿Qué son los orbitales moleculares? Los que se forman cuando los electrones se comparten. Esos son los orbitales moleculares. Se comparten un par de electrones, porque en el enlace simple, el orbital molecular se llama sigma. ¿Cómo se los pueden tomar? Tanto en nutrición como en medicina, ¿no? Hago fundamental hincapié en este caso en nutrición, pero se los pueden tomar a cualquiera de los dos. Les suelen dar una molécula biológica importante, llamémosle la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, y o el naftaleno o el benceno, cualquier compuesto, les dan la fórmula y ustedes tienen que identificar cuántos orbitales moleculares sigma tienen, cuántas hibridaciones Sp3, cuántas Sp cuadrado, cuántos orbitales moleculares pi. Entonces ustedes ubican, cada vez que ustedes tienen entre carbono y carbono un enlace simple,
o entre carbono e hidrógeno, un enlace simple, ustedes van a decir que el átomo de carbono en ese caso tiene hidración sp3 y que el orbital molecular que se forma es sigma. Así, eso es lo que tienen que saber, por ahora. Vamos con el doble. Si tengo enlaces dobles entre carbono y carbono, no hay posibilidad que sea entre carbono e hidrógeno, ¿sí? Porque el hidrógeno tiene un solo electrón, no puede compartir dos pares de electrones. Si el enlace es doble entre carbono y carbono, decimos que hay hibridación sp cuadrado, y en ese caso, el doble enlace está formado por un orbital molecular sigma y un orbital molecular pi. Cuando ustedes lean el apunte, van a ver probablemente el dibujito de los orbitales sigma y pi. Son de referencia, es simplemente para que sepan cómo aplicarlos en el momento que les tiene el compuesto. El cuadernillo de química, tanto de medicina como de nutrición, tenía este tipo de ejercicios, ¿sí? Cuando tengo enlaces triples, tengo hibridación sp. Y en ese caso, digo que tengo un orbital molecular sigma y dos orbitales moleculares pi. ¿Estamos? Otra cosa que tienen que saber es que ese carbono puede formar largas cadenas carbonadas. De ahí la existencia de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son macromoléculas, son moléculas de elevado peso molecular que tienen largas cadenas formando su estructura química. Esas cadenas carbonadas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Las que son abiertas pueden ser lineales, o sea, cadena, 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 o ramificadas. ¿Qué significa ramificadas? Que de la cadena principal, que es una cadena lineal, salen ramitas. Esas ramitas son lo que llamamos ramificaciones en una cadena hidrocarbonada. Cuando a mí me hablan de cadena hidrocarbonada, me están hablando de una cadena que está formada por hidrógeno y carbono. ¿Sí? ¿Hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? Sí, lo entendió, profe. ¿Se entendió? No, profe, no entendí la Sí. diferencia entre cadenas abiertas y cerradas. Una cadena abierta es aquella cuyos extremos no están unidos. Una cadena cerrada es aquella donde los extremos de la cadena se cierran formando un ciclo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el benceno, los ácidos nucleicos que están formando ciclos, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, todos tienen cadenas donde hay parte que es lineal y parte que tiene circulitos o ciclos hidrocarbonados, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo el grupo funciona. Hago la foto como siempre. Profe, Diga. yo no me quedó bien claro eso de, por ejemplo, dice simples, ahí dice hibridizado SP3 y después dice lo que dice Orbital molecular sigma. eso, no OM me... es orbital molecular. ¿Qué es un orbital Ah, molecular? Escúchenme, ¿qué es un orbital molecular? Un orbital molecular es la asociación de orbitales atómicos. ¿Cuáles son los orbitales atómicos? El S, el P, el D y el F. Cuando yo pongo hidrógeno 2, estoy uniendo un orbital atómico S con otro orbital atómico S, uno de cada hidrógeno. Cuando eso se sobrepone, se superpone, se solapan, forman un orbital que se llama orbital molecular, ¿sí? Cuando hay enlace simple, hay un solo orbital y es sigma. Cuando hay enlace doble, tienen el sigma siempre y alrededor un enlace pi, o un orbital molecular pi. Y cuando es triple, un enlace sigma, un pi y otro pi alrededor. Hay dos pi y un sigma. te entendí. Gracias, profe. Toma.
Profe, ¿qué significaba OM? Orbital molecular. Ah, gracias. Por nada. Profe, Diga. esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nos dicen hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP. No. La hidrólisis de ATP está relacionada, o sea, el ATP es una estructura cíclica, adenosin trifosfato, eso significa ATP. Es una molécula cíclica que tiene 3 uniones con grupos fosfato, con el fósforo. Esa unión es una unión de alta energía. Cuando se hidroliza, se rompen esas uniones y se libera energía, pero no tiene que ver con esto. ¿Está? Ok. Es el suministro de energía que tiene la célula. La hidrólisis del ATP es la que permite que una reacción de degradación, una reacción catabólica, se combine con una reacción de síntesis que es anabólica, si dentro de metabolismo estamos hablando, ¿no? Profe, ¿por qué no es profe de biología? Ah. Porque de biología lo único que sé es la parte de biomoléculas y de metabolismo. ¿Qué sé de biología? Biomoléculas, metabolismo, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Por eso nada. Sé que existe la célula eucariota y procariota y no me digamos nada, ¿eh? Pero eso sí, porque eso que les estoy contando forma parte de química biológica. Entonces, eso lo sé. Y porque esa parte me encanta, parte de la metabolismo. Pero el resto, no sé nada. Muy bien, ¿me avisan cuando terminen de copiar? Yo ya estoy, profe. ¿Ya están? ¿Copiaron todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir a hablar, después de esta introducción, de lo que son realmente los compuestos del carbono, de lo que son los compuestos del carbono. El carbono, los compuestos más simples del carbono son los hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Y esos hidrocarburos se van a clasificar de distintas maneras. Vamos a ver. Los hidrocarburos alifáticos y los cíclicos. Alifáticos, ¿qué significa? Cadena abierta.
Cíclicos, la palabra lo indica, cadena cerrada. Dentro de esos hidrocarburos alifáticos vamos a tener dos divisiones. Una va a ser los saturados y los otros hidrocarburos alifáticos van a ser los insaturados. Los saturados tienen un nombre, se llaman alcanos, se caracterizan por tener entre carbono y carbono enlaces simples. Como dijimos que el carbono cuando se enlaza puede formar 4 enlaces covalentes porque tiene 4 electrones desapareados, un par de electrones lo comparte con el otro carbono y los otros 3 electrones que quedan libres se van a poder compartir con hidrógenos o con carbonos según estemos formando cadenas lineales o cadenas ramificadas. En el caso de los insaturados vamos a tener por un lado los alquenos, por otro lado, los alquinos. Los alquenos, entre carbono y carbono, tienen enlace doble. Ya usé 2 de los electrones libres, me quedan otros 2 que comparto con hidrógenos o con carbonos. Los alquinos, entre carbono y carbono, tienen enlace triple. Por lo tanto, solo me queda una valencia para unir o a otro carbono o a átomos de hidrógeno. En el caso de los cíclicos, van a tener, por un lado, los cicloalcanos. ¿Qué son los cicloalcanos? Son estas cadenas, pero donde el primero y el último carbono se cierran formando un ciclo. No puedo tener cualquier cantidad de átomos de carbono para formar un ciclo. Existen los ciclos con 3 carbonos, con 4 carbonos, con 5, con 6 y con 7. Perdón, con 5 y con 6. Solo hasta 6. Más de 6, el enlace entre carbono y carbono está tan tensado que la molécula se rompe. Entonces, cuando tengo 3 carbonos, tengo esta estructura formando un triángulo, tengo 2 valencias, me sobran 2, me sobran 2, me sobran 2, acá van hidrógenos, puede ser un cloro, un flúor, por ejemplo. Cuando tengo 4 carbonos, me queda un cuadrado, me sobran siempre 2. Cuando tengo 5 me queda la casita correspondiente al pentágono. Siempre me sobran 2. Y cuando tengo 6, tengo el hexágono. 2, 2, 2. Ahí está. Esos son los cicloalcanos. Y después, los otros compuestos cíclicos son los aromáticos. Hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué se llaman así? Porque la mayoría presentaban aroma. El hidrocarburo aromático más importante, que ustedes conocen más importante, es el benceno. El benceno es la benzina, el solvente de las tintorerías, y responde a la fórmula. Dentro de estos está el benceno y sus derivados. Otro que ustedes conocen es el naftaleno. El naftaleno es lo que le da ese olor tan fuerte a la naftalina, que usan como antipolilla, que ya no se usan, pero se usaba como antipolilla. Entonces, el benceno tiene como fórmula, el benceno es un ciclo de 6 carbonos que tiene 3 enlaces dobles separados por enlaces simples. Por supuesto, tengo 1, 2, 3, y solo me falta 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Podría tener esta forma, pero también podría tener esta, que los dobles enlaces vayan en el otro sentido, siempre sobrándome 1. Y entonces, como cualquiera de los dos es válido, en lugar de verlo así, ustedes lo van a ver de este modo. Les muestran un hexágono y un círculo central. El círculo central representa a esos electrones que están formando los 3 dobles enlaces. Es como si esos 3 dobles enlaces estuvieran rotando alrededor de los 6 átomos. ¿Cómo se darían cuenta de esto? Si yo, por ejemplo, dibujo en 2 hojas de calcar, 2 papeles de calcar, en uno dibujo este y en el otro dibujo este,
y pongo uno encima del otro, supongamos que en uno los dobles enlaces los dibujo con azul, en el otro los dobles enlaces los dibujo con rojo. Cuando yo superpongo, el rojo y el azul queda como todo uno a continuación del otro. Es como si los electrones estuvieran ocupando los 6 carbonos del ciclo. Entonces, para no escribirlo así, de la forma más exacta que ustedes lo van a ver, es con el hexágono y el círculo central. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna duda? No, no. ¿No? Bueno. Profe, entonces la diferencia entre alfáticos y cíclicos es la cantidad de carbonos. ¿Cómo? La diferencia entre alfáticos y cíclicos es la cantidad de Alifáticos y carbonos. cíclicos. No, no es la cantidad de carbonos. La diferencia es que los alifáticos tienen cadena abierta, los cíclicos tienen cadena cerrada. Ah, bien. Esa es la diferencia. Profe, ¿y el naftaleno tiene la misma formita que el benceno? No, el naftaleno sale de la asociación de unidades de benceno. Este es el más simple de todos. Ustedes, no sé si cuando vieron biología, hablaron del colesterol, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Cuando Bien, estuvimos Poco viendo creo. lípidos. el colesterol es un compuesto cíclico, así con esta naturaleza, deriva de un compuesto que se llama ciclopentano, perhidrogenantreno, tiene como 3 o 4 unidades cíclicas de este tipo. El benceno es el más chiquito de todos, el más simple, la asociación de varias unidades de benceno, cadenas ramificadas y demás, y ciclos que tienen 5 carbonos en lugar de 6, forman moléculas muy importantes biológicamente, algunas de las cuales son responsables de grandes patologías en el cuerpo humano, ¿no? Profe, Diga, ¿y la pentosa es un hidrocarburo? la pentosa como tal, si me estás hablando de los glúcidos, las pentosas no son hidrocarburos. Las pentosas están formadas por grupos oxigenados, aldehídos o cetonas y alcoholes, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Cuando hablemos de los grupos funcionales, yo les voy a contar cuáles son los grupos funcionales más importantes de las biomoléculas que ustedes estudian en biología. Abajo de insaturados, chicos, dice alquenos y alquinos. Hola, Cata, muy buenas tardes. Mandé la foto de lo que dijimos antes, Cata, ¿sí? Hola, ¿Alguna duda? profe, disculpe. ¿Cómo estás? Bien, bien, se me hizo retarde. Bueno, Catita, perdiste una partecita de la clase. No lo más importante, pero perdiste una partecita. Pero están las fotos, Cata. Si Sí, lo sí, vas a ahora volver a copio ver todo el lo año que que te viene, mando. Cata, así que tranquila que lo vas a volver a ver el año que viene.
Profe, en los saturados e insaturados, ¿entran los ácidos grasos? A ver, entran los ácidos grasos no acá. Los ácidos grasos se llaman así justamente porque tienen, aparte de tener cadena hidrocarbonada que tiene carbono e hidrógeno, en el primer carbono tiene el grupo carboxilo, que es un ácido. Cuando ese ácido graso, que es el que forma las grasas, los lípidos, cuando esos ácidos grasos tienen algún doble enlace en la cadena hidrocarbonada, decimos que son insaturados. Y cuando no tienen el doble enlace, son los ácidos grasos saturados. Dentro de los insaturados, tienen las famosas grasas cis y las grasas trans, las que son buenas y las que son malas, ¿sí? Tiene que ver con la ubicación del doble enlace. Pero también lo van a ver cuando vean lípidos en biomoléculas. Ok, profe, gracias. Por nada, pero vinculan. La pregunta las hacen porque han escuchado hablar de eso en biología. Sí, profe, en la primera unidad de biología había un montón de este tipo de cosas. Yo no entendía nada en ese momento. Le voy a decir a la profe que le suba medio punto en el próximo parcial, considerando que el último estuvo flojo, ¿no? Miren cómo les paso la factura. No sé a qué se refieren, no sé, me pasaron las notas y eran más rojos que azules. Terrible. Qué silencio. ¡Qué silencio! Nadie dice nada. Sí, se equivocó el profe a corregir. Dios mío. Los cicloalcanos son, acá tienen dos ustedes. Por un lado, dentro de los cíclicos, que son los de cadena cerrada, tienen a los cicloalcanos y a los hidrocarburos aromáticos. Son dos divisiones dentro de hidrocarburos cíclicos, ¿sí? ¿Ya te quedaste mudo, Pablo? Vuelve a entrar, Pablito, habla, dale. Extraño. No, Pablo, no te lo pido por Dios. Mañana quédate mudo, hoy no, Pablo. No tenés mucho para hablar hoy, ese es el tema. Te anulé la conversación, Pablito. Profe, usted habla de las evaluaciones de biología, pero porque todavía no vio la de química. Ahí sí que se va a querer morir, profe. Por eso, me arreglo con la profe de biología, que llore primero ella, después lloro yo. Claro, no. Yo no digo nada, cuando me muestran las notas digo, ay, qué grave, no digo nada de las mías yo. Que piense que conmigo son todos brillantes. Así se muere de envidia la profe de biología. ¿No las vio todavía esas, profe? No he visto las notas, no he visto porque como me mandan fotos, son muy difíciles de corregir, pero ya tengo hechas las respuestas, solo que no se las quiero mandar, así no se me deprimen. Eso, pero están hechas las respuestas, se las voy a mandar el fin de semana como regalito de fin de semana. Ay, qué mala, profe. ¿Por qué no las manda ahora si después
No nos bajoneamos el fin de. Sí, profe. Esto es para que no se me salgan de joda el fin de semana porque se van a contagiar. Por eso se los hago. Claro, lloramos ahora, profe, y el fin de ya se nos pasó. El fin se olvidan y no está permitido eso. Para nada. Me avisan cuando hayan terminado de copiar, ¿no? ¿Ya está, chicos? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar con los alcanos, alquenos y alquinos. En este momento generalmente no es lo que les toman, ¿sí? Por lo tanto, tampoco es que voy a hacer hincapié en toda la ejercitación de química orgánica, para que hagan toda la ejercitación, sino la más importante. Pero vamos a ver los contenidos generales como para que sepamos de qué hablamos. Vamos a hablar de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen terminación ano, los alquenos terminación eno, los alquinos terminación ino. Si yo tuviera, ¿esto por qué se los explico así? Porque a veces en estequiometría, les digo, les hablan de les mezclan estequiometría con química orgánica y les hablan de la combustión de un alcano de 20 átomos de carbono. Entonces van a poder hacer la fórmula con los 20 átomos de carbono y todos los hidrógenos y demás. Si no quieren hacer una fórmula general, una fórmula ponen la cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógenos. Para eso van a aplicar una formulita. La fórmula general de un alcano es carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. ¿Qué significa esto? Que si a mí me pidieran hacer la combustión, por ejemplo, de un alcano de 20 carbonos, esta N vale 20. Y acá hago 2 por 20, 40. 40 más 2, 42. Entonces, un alcano de 20 carbonos tiene una fórmula que es carbono 20, hidrógeno 42. No tengo que escribir todo el compuesto. Para los alquenos, la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2 por N. O sea que si tengo 20 carbonos, tengo carbono 20, hidrógeno 40. Para los alquinos, la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2 por N menos 2. O sea que si este es 20, este es 40, menos 2, 38. Y mi fórmula es carbono 20, hidrógeno 38. Esas son las fórmulas generales. Eso me sirve para poner la fórmula molecular si tengo que hacer un cálculo estequiométrico. Vamos con, ¿cómo se llaman? Los 4 primeros tienen nombres que no están relacionados con la cantidad de carbonos. Cuando tengo un carbono, tengo el metano. El metano es un carbono, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, más 2, 4, hidrógeno 4. El etano tiene 2 carbonos, 2 por 2, 4, más 2, 6. El propano tiene 3 carbonos, 3 por 2, 6 y 2, 8. El butano tiene 4 carbonos, 4 por 2, 8 y 2, 10. De ahí en adelante van a tener un prefijo que me indica la cantidad de carbonos. Pen va a significar pentano, 5 carbonos, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano, 10 decano. Trabajan con una cantidad chiquita de átomos de carbono. Si yo quiero hacer los enlaces, en este caso tengo 2 carbonos,
tengo un hidrógeno acá, bueno, le ponen directamente, tengo una valencia, me faltan 3, va, 3 hidrógenos acá, 3 hidrógenos ahí. Y ahí completé 3 y 1, 4, 3 y 1, 4. Para 3 carbonos, el primero lleva 3 y 1, 4, 1 y 3, 4. Tengo 2, me faltan 2. Para el de 4, 1, 2, 3, 4. El primero tiene 3, 1, 2, me faltan 2, 1, 2, me faltan 2, 1, me faltan 3. Y así sucesivamente. Tengo que asegurarme que cada carbono esté rodeado de 4 átomos para asegurarme completar los 4 enlaces del átomo de carbono, ¿sí? Vamos con los alquenos. No existe un meteno porque no tengo con quién hacer el enlace. Entonces, voy a tener eteno, propeno, buteno, y después, obviamente, penteno, hexeno, hepteno, bla, bla, bla. En el eteno, carbono 2, 2 por 2, 4. En el propeno, carbono 3, 2 por 3, 6. En el buteno, carbono 4, hidrógeno 8. Y acá voy a parar para mostrarles esto. Vamos a hacer el diagrama de las rayitas, este. Miren acá. Para hacer un buteno que tiene doble enlace, yo puedo dibujarlo así. Puedo poner así la cadena, 1, 2, 3, 4, o puedo ponerla así. En este caso, tengo 2 valencias, me faltan 2, 2, 3, me falta 1, 2, me faltan 2, 1, me faltan 3. 1, me faltan 3, 3, me falta 1, 3, me falta 1, 1, me faltan 3. ¿Cómo hago la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo los nombro? Porque esto es buteno, y estoy de acuerdo, ese es buteno. Ahora, ¿cómo hago con este? ¿Cómo lo nombro para indicar que el doble enlace no está en el primer carbono? Lo voy a llamar buteno 2 o 2-buteno. ¿Qué me indica este 2? La posición del doble enlace. Ustedes van a hacer, el etino, el propino y el butino, para que apliquen lo que acabo de explicar, ¿sí? Les mando la foto. Profe, tengo una duda. Sí, díganme. Sobre la fórmula general, ¿es carbono multiplicado por N más Carbono hidrógeno? N y el hidrógeno, el 2 multiplicado por N. Ok, ok.
¿Estamos, chicos? ¿Están haciendo los de los alquinos? Sí, profe. Sí, Pablito, dije que había que hacer el etino, propino y butino. ¿Ya está, chicos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos con... Bueno, acá se supone que quedó así, ¿no? Acá quedó así. Y acá quedó, bueno, si lo pusieron en el primero, quedó así. Si lo pusieron en el segundo, quedó así. ¿Eso fue lo que hicieron? Sí, ¿Chicos? hice eso. Sí, profe. Profe, ¿puede correr un poquito la cámara? Que no se ve esa parte, o mandar fotos. Mando fotos, porque si corro la cámara, tiro la computadora, como les explico. Mando fotos de este pedacito. Que no me van a comprar una computadora nueva si la rompo, ¿eh? Olvídense. Le damos la del gobierno, profe, que no se usa hace 5 años. Sí, ¿no? Profe, ¿me puede explicar rapidito cómo hizo? Porque no me quedó nada así. Lo que hice fue, acá en el primero tenía que hacer triple enlace entre carbono y carbono, me quedaba una sola valencia, puse un hidrógeno en cada uno. En el propino, entre carbono y carbono, triple enlace, entonces me falta un hidrógeno para el primero, y en el segundo carbono ya tengo 3 acá y 1 acá, 4. No puedo poner nada. Acá lo mismo. Tengo 3, para completar la valencia 4 me falta 1, y en el del medio no puedo poner nada porque ya tengo las 4 valencias. Lo mismo acá. Siempre que hay triple enlace, el átomo que tiene el triple enlace no va a tener hidrógenos, porque al unirse con otro átomo de carbono ya usó la 4ª valencia que le queda. ¿Vamos? Pero no les van a tomar esto, es para que sepan que existen cadenas de hidrocarburos con distintas características, nada más. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Porque había mandado la foto. Sí, profe. Sí. Perfecto. El cómo nombrar cadenas ramificadas y demás, lo vamos a ver cuando hagamos la ejercitación, porque no es la parte más importante. Los hidrocarburos, lo que puedan tener que saber, son las propiedades de hidrocarburos. Y en las propiedades de hidrocarburos se van a diferenciar los alcanos de los alquenos y los alquinos. Vamos a ver, por un lado, los alcanos, y por otro lado, alquenos y alquinos, porque alquenos y alquinos tienen propiedades similares y son distintas a los alcanos, ¿eh? Entonces,
Los alcanos dan tipos de reacciones particulares. Dan reacciones de combustión Ustedes, cuando estuvimos hablando de fórmula mínima y molecular, dijimos que cuando un compuesto orgánico entra en combustión, da dióxido de carbono y agua, entendiendo por combustión la reacción con el oxígeno. Ahora van a ver que si tengo mucho oxígeno, esa combustión es completa, si tengo poco oxígeno, esa combustión es incompleta. Y en lugar de generar dióxido de carbono, genera monóxido de carbono. Es lo que ustedes escuchan cuando por ahí, en invierno sobre todo, escuchan que ha habido muertes por intoxicación con monóxido de carbono. Porque ustedes el monóxido de carbono no lo sienten, o sea, si un calefactor, si una estufa, si un calefón está quemando mal, es decir, no tiene suficiente cantidad de ingreso de oxígeno, se genera, en lugar de generarse en el ambiente dióxido de carbono, se genera monóxido de carbono. Y no tiene olor, no lo perciben. Lo que hace el monóxido de carbono es asociarse a la hemoglobina. Ustedes saben que el oxígeno se transporta a los tejidos a partir de la hemoglobina, ¿no? ¿Han visto en biología? No sé si ya han visto sistemas, pero no han empezado a verlo todavía. La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre a los tejidos mediante un compuesto que se llama oxihemoglobina. Cuando en el ambiente, en lugar de haber dióxido de carbono, hay monóxido de carbono, ese monóxido de carbono se une a la hemoglobina, impidiendo que el oxígeno llegue a los tejidos. Se forma un compuesto que se llama carboxihemoglobina. ¿Qué hace esta sustancia? Produce somnolencia. Como no se oxigenan los tejidos, la persona comienza a sentir que tiene sueño. No tiene tiempo de pedir auxilio, se muere dormida. Y los cachetes se ponen colorados por la presencia de carboxihemoglobina en la sangre. Me encantó, dice, morirse no está tan bueno, pero el cuentito de la carboxihemoglobina está bueno. Entonces, se forma ese compuesto que se llama carboxihemoglobina y hace que los cachetes queden sonrosados. Por eso se habla de la muerte rosa, cuando la gente muere intoxicada por monóxido de carbono. Muchas veces pasa, sobre todo en los lugares muy precarios, que no están, no tienen las calefacciones adecuadas, y ¿qué hacen? Prenden el brasero con carbón, por ejemplo, y cierran todo para que no se vaya el calor. Ustedes siempre, en cualquier instancia, tienen que tener alguna rendija de una ventana abierta para que entre oxígeno, para evitar que se forme monóxido de carbono, porque no nos da tiempo a pedir auxilio. La persona siente sueño, se duerme, y si no es atendida a tiempo, o nadie percibe que se quedó dormida, se mueren intoxicados por monóxido de carbono. Eso es producto de la escasez de oxígeno. Se llama combustión incompleta. Entonces, esa combustión puede ser completa o puede ser incompleta. Si la combustión es completa, el alcano más el oxígeno me va a dar dióxido de carbono y agua. Y si es incompleta, tengo dos posibilidades. Que el alcano más oxígeno me dé monóxido y agua, la intoxicación por monóxido de carbono, o que el alcano más oxígeno me dé carbono más agua. Estos dos fenómenos de la combustión incompleta, ustedes lo ven sin intoxicarse, lo ven visiblemente en las cocinas de sus casas. Si ustedes de repente tienen un quemador, el quemador de la cocina, la hornalla, ¿no? Estuvieron haciendo café con leche, la leche se les volcó, o el arroz, el agua del arroz que están hirviendo se les volcó, tapa los quemadores, vieron que la hornalla tiene como huequitos. Por esos huequitos no están solamente por adorno. Yo abro la llave, por esos huequitos sale el gas y entra el oxígeno. Entra en combustión el gas natural con el oxígeno y se forma la llama. Y se libera dióxido de carbono y energía. Cuando esos quemadores, algunos de esos quemadores se tapan, porque a ustedes se les derramó algún líquido, o por ejemplo, como les digo, o el agua del arroz, o lo que sea que se les tapen, algunos quemadores de esos, sale poco gas y a su vez entra poco oxígeno. Y ustedes ven que la llama de la hornalla, en lugar de ser azul, es amarilla. Esa llama amarilla a ustedes les está mostrando que la combustión es incompleta. Cuando la combustión es completa, la llama es bien azul. Cuando la combustión es incompleta, es amarillenta y se dice que es una llama fuliginosa. Tiene un color como amarillo y eso es porque está quemando mal.
Si ustedes se les volcó y no lavaron por mucho tiempo los quemadores, se van tapando muchos más de los huequitos. Y entonces pasa que ustedes ponen a cocinar y cuando apagan la hornalla, ven que la base de la olla les quedó como teñida de negro. Esa teñida de negro es hollín, y ese hollín es el carbón. Ese deposito, porque el quemador ya está quemando no mal, está quemando muy mal. Está saliendo poco gas y está entrando un poco oxígeno. Entonces, en lugar de formarse monóxido, se forma carbono solo, ¿sí? Es el resto que ustedes ven que parece como está sucia la olla. Y es el depósito de carbono, que se depositó en la base del recipiente, ¿sí? Profe, por eso dice que hay que limpiar bien las hornallas para que no se tapen. Con unas agujas puede ser, mi mamá siempre las limpia con unas agujas. Con una aguja. Lo importante es que no se tapen. O si algo se les huelga, que ahí nomás apaguen, esperen que se enfríe y lo laven. Porque si no se acumulan, sin que uno se dé cuenta. Permanentemente, a medida que vamos cocinando, los quemadores se van incorporando la grasa hasta del ambiente, hasta de lo que cocinamos, no hace falta que se nos vuelque nada. Entonces es importante que los quemadores estén limpios para mantener la vajilla sana. Está en condición. Muy bien. Esto tiene que ser ¿Cómo? ¿Qué dice abajo de completa? Ya terminamos el Zoom y limpio la hornalla. Agradecidos van a estar los padres de ustedes cuando agarren las agujas y el celular. ¿Qué pasó? Me dieron ganas de limpiar la hornalla, profe. Eso se llama conciencia ambiental. ¿Qué pasó? ¿Qué dice abajo de completa? No alcanzo a leer. De completa, alcano más oxígeno 2, me da dióxido de carbono y agua. Incompleta, alcano más oxígeno, monóxido más agua, o alcano más oxígeno, carbono más agua, ¿sí? Voy a ir mandando por porciones la foto porque tengo que seguir debajo de alcanos antes de poner alquenos y alquenos, ¿sí? Muy bien, mando la fotito de esa casa. Arriba dice propiedades de los hidrocarburos, ¿no? Porque no le saqué la foto. Muy bien. Copian y seguimos. ¿Ya copiamos, chicos? Sí. Muy bien. En la otra reacción que dan los alcanos son las reacciones de sustitución. ¿Qué significa esto? Que cambian un átomo de hidrógeno por un átomo de otro elemento, generalmente un halógeno. Entonces, las otras reacciones son las reacciones de sustitución. Por ejemplo, si yo tengo el metano y le sumo cloro 2, voy a sacar, lo voy a hacer así, para que lo entiendan. Vamos a hacer con la formulita desarrollando las 4 valencias, una para cada átomo de hidrógeno. Al cloro, si es cloro 2, saben que es así, ¿verdad? ¿Qué significa sustituir? Cambiar un átomo por otro. Entonces, saco un átomo de hidrógeno y en el lugar donde va el átomo de hidrógeno pongo el átomo de cloro. Y donde estaba el cloro va el hidrógeno, donde esté el hidrógeno va el cloro, como lo indica la figura. Entonces, me queda carbono, hidrógeno 3, cloro,
Este hidrógeno fue reemplazado por el cloro, más ácido clorhídrico. Si yo a esta molécula sigo haciéndola reaccionar con cloro, puedo sacar otro átomo e intercambiarlo, y entonces me queda carbono, hidrógeno 2, cloro 2, uno que tenía y uno que cambié, más ácido clorhídrico. Si yo ahora a esta molécula la vuelvo a hacer reaccionar con cloro, hago lo mismo, saco, y me va a quedar carbono, hidrógeno, cloro 3, más ácido clorhídrico, y por último, si a esta molécula le vuelvo a sumar una molécula de cloro, saco el último hidrógeno, y me queda carbono, cloro 4, más ácido clorhídrico. Este es un solvente orgánico muy conocido. Todos los compuestos inorgánicos son solubles en solventes inorgánicos, por eso el agua es el solvente universal en general para los compuestos inorgánicos. Para los compuestos orgánicos necesitan tener solventes orgánicos. Este solvente es uno de los más conocidos, se llama tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es un solvente muy importante dentro de los solventes orgánicos, ¿sí? Disuelve a gran parte de los compuestos orgánicos. Muy bien. Foto. Copiamos y seguimos. Profe, ignorada. Se fue una hora, profe. Sí, díganme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le quería preguntar, ¿O puedo borrar? yo le-
¿Qué? No, le quería hacer una pregunta nomás. Después si quiero borrar. La fórmula que está abajo es la fórmula que se... O sea, el dibujito que está abajo. El segundo dibujito. Sí, ese del costadito. El del costadito. ¿Este o ese? Ese. No, el otro. Ese es el siguiente, es el que sigue al de arriba, ¿o no? Claro, este es este. Este es este. Y a este ya no lo escribí, lo puse directamente. Claro. Okay. O sea que el dibujito es la representación del otro, ¿o no? Claro, lo que pasa es que se los hago con la rayita para que se den cuenta cómo se sacan los hidrógenos y los cloros. Ok, ¿y se sacan y se reemplazan o se sacan? Claro, se reemplaza uno por otro, por eso se llaman reacciones de sustitución. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a los alquenos y alquinos. Tanto los alquenos como los alquinos dan un tipo de reacción que es reacción de adición. Es decir, mientras que acá en los alcanos yo sacaba un átomo y ponía otro, en los alquenos y alquinos rompo el doble o el triple enlace y adiciono sustancias. Entonces, dan reacciones de adición. Vamos a tomar un alqueno, supongamos el propeno, ¿sí? Le voy a sumar, le puedo sumar lo que yo quiera, ¿no? Hidrógeno 2, cloro 2, bromo 2, flúor 2, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. Voy a sumar, por ejemplo, flúor 2. Se va a romper el doble enlace y va un átomo de flúor ahí, otro átomo de flúor ahí. Entonces me queda carbono, hidrógeno 2, el flúor que agregué, el enlace pasa a ser simple, carbono, hidrógeno del flúor que agregué, y abajo me queda CH3. Eso para un alqueno. Para un alquino, voy a sumar hidrógeno 2. Empiezo rompiendo del triple enlace uno de los enlaces y paso de un alquino a un alqueno. Rompo acá y me queda uno ahí, otro acá. Tenía uno, más uno que agregué, me quedan dos. Doble enlace, el hidrógeno que agregué y el CH3. Todavía tengo doble enlace, puedo seguir adicionando hidrógeno, rompo acá, uno ahí, otro acá, dos. Y uno que agregué son tres, uno y uno que agregué son dos, y por último tres. Partí de un propino y terminé llegando a un propano. En este caso adicioné hidrógeno, podría haber adicionado ácido clorhídrico, podría haber adicionado cloro 2, podría haber adicionado lo que yo quisiera, ¿sí? Muy bien. Copiar. Hay que estudiar esta clase y la otra y la otra y la otra. Y todas, Pablo.
¿Está, chicos? ¿Está? Perfecto. Muy bien, vamos a ir entonces a lo que realmente es muy importante, que tiene que ver con los compuestos oxigenados, porque en realidad todas las biomoléculas y demás no están formadas por hidrocarburos. Los hidrocarburos están formando generalmente parte de todo lo que son los combustibles. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos, el gas envasado es una mezcla de hidrocarburos, la nafta, el dioseno, el gasol, son todos hidrocarburos, pero a nivel biológico los compuestos más importantes son los que tienen oxígeno en su composición. Entonces vamos a hablar de lo que son las funciones oxigenadas. En las funciones oxigenadas vamos a hablar de los alcoholes, aldehídos, ácidos y cetonas. Alcoholes, aldehídos, ácidos y cetonas. La nomenclatura van a cambiar siempre la terminación del alcano por ol para los alcoholes, al para los aldehídos, oico para los ácidos, ona para las cetonas. En el caso, por ejemplo, los alcoholes salen de cambiar un hidrógeno del alcano por un grupo oxídrico. Dependiendo si ese hidrógeno lo saco de un carbono que está al principio o al final, de un carbono que está en el medio, o de un carbono del cual sale una ramita que sea la ramificación, los alcoholes se van a clasificar en primarios. Estos grupitos funcionales los tienen que saber de memoria, chicos, ¿sí? En el alcohol primario, vieron que los alcanos en el primer carbono es CH3. Yo voy a sacar un hidrógeno y voy a poner un oxidrilo, y entonces me va a quedar CH2OH. Cada vez que yo vea ese grupo, tengo un alcohol primario. En cambio, en los alcoholes secundarios, el grupo oxidrilo va a ir en un carbono de los que están entre medio de la cadena. Los carbonos que están entre medio de la cadena tienen dos hidrógenos. Saco un hidrógeno y pongo un oxidrilo, y entonces me queda carbono, hidrógeno, oxidrilo. Hacia arriba tengo cadena, hacia abajo tengo cadena. En un carbono terciario, perdón, los alcoholes terciarios son aquellos alcoholes que están, el carbono está entre medio de la cadena, tiene cadena arriba, cadena abajo, cadena al costado. Esa cadena que está al costado se llama ramificación. En ese caso, ese carbono tiene un solo hidrógeno. Saco ese hidrógeno y pongo un oxidrilo y me queda así. Arriba cadena, al costado cadena, abajo cadena, y acá el grupo OH. Ahí tengo alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los aldehídos están siempre en carbono primario. ¿Qué es un carbono primario? El primero o el último carbono de la cadena. Se llama primario porque está unido a un solo átomo de carbono. En este caso, será, el grupito lo van a poder ver, o así, desarrollando los enlaces, o así. Siempre que ustedes vean este grupo, arriba o abajo en la cadena, esto se llama carbonilo primario. ¿Por qué primario? Porque está en el primero o último carbono de la cadena. Los ácidos también están en carbono primario, o sea, al principio o al final de la cadena, cuidado porque es bastante parecido, solo que acá en lugar de tener hidrógeno tiene OH. Lo escribo así, o lo escribo así, se llama grupo carboxilo. Cada vez que yo tengo este grupo, tengo un ácido, cada vez que tengo este un aldehído, cada vez que tengo estos, tengo alcoholes. ¿Vamos? Y por último, las cetonas siempre están en carbono secundario. Carbono secundario, un carbono entre medio, no el segundo carbono. Cualquier carbono intermedio que esté unido a un carbono arriba, a un carbono abajo. Entonces, ahí vemos que tenemos.
Me dan un segundito y ya seguimos, chicos. Bueno, muy bien, estamos con una cuestión doméstica, ahora sigo. Entonces, les decía, carbono secundario no siempre es el segundo carbono. Cualquier carbono de la cadena que esté unido a un carbono arriba, a un carbono abajo. Entonces tengo el carbono, lo van a ver así, arriba o abajo, o lo van a ver así, arriba y abajo hay cadena. Esto se llama igual que esto, carbonilo, pero es un carbonilo secundario. ¿Por qué? Porque está en un carbono secundario. ¿Está claro, chicos? ¿Está Clarísimo. claro? Sí, profe. Profe, o sea que Diga, el carbono primario, o sea, es el primero o el último de la cadena, ¿o no? primario, el primero o el último. Secundario, cualquier carbono intermedio. Ah, bien. Profe, no entendí muy bien el del carbonilo secundario. ¿Puedo volverlo a explicar? ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Que no entendí muy bien el del carbonilo secundario, si lo puedo volver a explicar. Carbonilo secundario es este grupito que está en un carbono secundario, es decir, un carbono que tiene carbonos hacia arriba, carbonos hacia abajo. Por eso se llama secundario. Hay dos grupos carbonilos, el que corresponde al aldehído, que está en el primero o el último carbono, y el que corresponde a la cetona, que está entre los carbonos intermedios. Ok.
¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, profe. A la par que vamos hablando de estos grupos funcionales, les vamos a ir asociando con algunas de las biomoléculas más importantes para que tengan idea. ¿Ya copiamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a poner de título funciones oxigenadas y biomoléculas, como para que tengan idea cuáles son los grupos funcionales más importantes dentro de las biomoléculas, ¿sí? Funciones oxigenadas y biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas, chicos? Hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Bien, las biomoléculas son glúcidos o hidratos de carbono. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Glúcidos porque los primeros que se conocieron tenían sabor dulce, ¿no? Hoy sabemos que el almidón es insípido y sin embargo es un hidrato de carbono. Pero ¿por qué es un glúcido? ¿Por qué se lo llamaban y por qué se lo llama todavía hidratos de carbono? Porque están compuestos principalmente por hidrógeno y carbono y oxígeno. ¿O no? No del todo, eso es cierto, pero no es por eso solamente. ¿Por qué más? Hay una característica que hace que nosotros podamos decir que son hidratos de carbono. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Molecular, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Cuál es la fórmula de la sacarosa? El azúcar de caña, la que consumimos. Ah, eran todas las que son la misma fórmula. Va, no son la misma, pero son fórmulas parecidas, ¿o no? Esa tampoco es la respuesta. Oh, chao, me muero. Denme la fórmula de la sacarosa. ¿Cuál es la fórmula de la sacarosa? Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Sí, lo Excelente. Ustedes fijan, la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Hay doble de hidrógeno que de oxígeno. En la sacarosa es carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 11. Doble de hidrógeno en relación al oxígeno. Por eso se lo llama hidratos de carbono. Porque el hidrógeno y el oxígeno están en la misma proporción que en el agua. Hay doble de hidrógeno en relación al oxígeno, ¿sí? Por eso se llaman hidratos de carbono. Glúcidos o hidratos de carbono. ¿Qué otra biomolécula conocemos? Las proteínas. Las proteínas. ¿Qué otra biomolécula conocemos? Lípidos. Los lípidos. Y por último, Los ácidos nucleicos.
A los ácidos nucleicos los vamos a dejar en cuanto a su estructura química porque tienen una estructura química mucho más variada y que no está tan relacionado con lo que acabamos de ver. Pero los glúcidos o hidratos de carbono se van a clasificar en dos, aldosas y cetosas. ¿Cuáles son las aldosas? Las que tienen un aldehído y alcoholes. La aldosa más conocida es la glucosa. Ahora, las cetosas tienen una cetona y alcoholes. La cetosa más conocida es la fructosa. Tanto la glucosa como la fructosa tienen la misma fórmula general, solo cambian la función química, ¿sí? Proteínas. Las proteínas son macromoléculas que tienen grupos funcionales, tienen un grupo funcional heterogéneo. Tiene como grupo funcional el vamos a poner unión de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Grupos polifuncionales. ¿Qué significa polifuncionales? Que tienen más de una función química. ¿Cuáles son esos grupos polifuncionales? El grupo ácido, que ya vieron es de esta forma, y el grupo amino, que tiene esta estructura. ¿Está? Un aminoácido tiene un grupo amino y un grupo ácido. Los lípidos. Los lípidos tienen en su estructura glicerol y ácidos grasos. ¿Cuál es la fórmula del glicerol? El glicerol tiene 3 carbonos, tiene un alcohol primario en el primero, un alcohol secundario en el otro, perdón, un alcohol primario en el último y en el medio un alcohol secundario. Tiene 3 carbonos, por lo tanto es un propano. Y como tiene 3 alcoholes, se llama propanotriol. Es un polialcohol. ¿Por qué polialcohol? Porque tengo más de un alcohol. Los ácidos grasos tienen un ácido y el resto, miren acá, se suele escribir así, termina en CH3. Todo esto es una cadena hidrocarbonada. ¿Qué significa cadena hidrocarbonada? Que está solo formada por carbonos e hidrógenos. Esa cadena hidrocarbonada puede tener solamente enlaces simples, y decimos que es un ácido graso saturado, o enlaces dobles, y decimos que es un ácido graso insaturado. ¿Sí? Obviamente voy a mandar la foto. Esa es la estructura química de las biomoléculas que ustedes estudian en biología. Copiamos eso.
Profe, Sí, dígame. ¿Qué pasó? ¿qué dice arriba de polialcohol? Propano, triol. Propano porque tiene 3 carbonos, triol porque tiene Ok. 3 alcoholes. Profe, Diga. Profe, una ¿qué es lo pregunta. que está abajo de la fórmula de ácido? Eh, Ahí. ¿De ácido Debajo de... graso? ¿Acá? No, abajo. ¿Acá? En Cadena los grupos hidrocarbonatada. polifuncionales. No entendí. Los grupos polifuncionales en la fórmula de ácido. Ácido, amino. Sí. Ácido y amino. Ácido COOH con una rayita, amino NH2 con una rayita. Ah, bueno, eso. Muy bien. profe, una pregunta. Diga. ¿Qué había dicho usted de la glucosa y la fructosa que comparten fórmula, pero algo cambiaba? ¿Qué era eso? El grupo funcional, uno es un aldehído, el otro es una acetona. Listo, gracias. Y, profe, ¿qué dice al lado en los ácidos grasos cadena qué? Ahí donde tengo la formulita, cadena hidrocarbonada. Ah, gracias.
¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Ya copiamos? Muy bien. Entonces, cerrando todo lo que tiene que ver con funciones oxigenadas, vamos a ver las reacciones condensadas. La condensación es la reacción de dos sustancias formando una nueva sustancia con liberación de agua. De hecho, una reacción de condensación es la que permite que el glicerol reaccione con un ácido graso y en un líquido, ¿sí? O sea que esas reacciones de condensación también son importantes biológicamente. De hecho, la formación de un polipéptido, donde se forma una unión peptídica, también es una reacción de condensación. Entonces vamos a poner reacciones de condensación y dentro de las reacciones de condensación vamos a tener los éteres, los ésteres, esto vinculado con los líquidos, y los anhídridos, que no le importan a nadie, pero que ya estamos, los vamos a poner. ¿De dónde sale un éter? Un éter sale de la unión de un alcohol más un alcohol. Alcohol es primario, ¿sí? El éster sale de la unión de un ácido más un alcohol y el anhídrido sale de la unión de un ácido más un ácido. Yo no voy a hacer el alcohol, voy a hacer solamente el grupo funcional. Vamos a tener un alcohol unido a otro alcohol. Voy a hacer abajo la reacción. Dijimos que es una reacción de condensación, dijimos que se tiene que formar agua. El agua sale de este hidrógeno y este oxidrilo y uno, todo lo que me queda, condenso, asocio. Me queda CH2, esta O, que une esta molécula con esta, más agua. ¿Está? Esta parte, el oxígeno es del puente y lo que me queda de la otra molécula. Entonces, la nomenclatura va a ser ílico, por ejemplo, éter, etil, propílico. Si a mí me dan este nombre, etil vino del etanol, propil vino del propanol. Y en ese caso, acá tendría que tener un carbono más para tener el etanol, y acá dos carbonos más para tener entre los tres el propanol. Los ésteres, que dije, son los que nos llevan a la formación de monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles, que son los lípidos, salen de un ácido más un alcohol. Formo agua exactamente igual, tengo que sacar, voy a sacar hidrógeno de acá, oxígeno de acá, puedo hacerlo al revés también, pero normalmente sale así, y me queda COO, y uno que me queda CH2. La nomenclatura ato de hilo. Ato hace relación al ácido, hilo hace relación al alcohol. Por ejemplo, etanoato de propilo. Etanoato hace referencia al ácido etanoico. Propilo hace referencia al propano. Los ácidos más ácido, voy a tener esta molécula más otro ácido igual. Saco, siempre todos listos más agua, ¿no? Saco hidrógeno de acá, oxígeno de ahí para formar agua. Yo obtengo COO, CO y el resto de la cadena, más agua. Por ejemplo, anhídrido, esto es anoico. Ejemplo, anhídrido
etan propanoico. Etan viene de ácido etanoico. Propanoico viene de ácido propanoico. Y ahí está lo que serían las reacciones condensadas con oxígeno, ¿no? La clase que viene vamos a ver las reacciones nitrogenadas. Por ahora vamos a ver las condensadas y a partir de ahí les voy a mostrar cómo se formaría un, por ejemplo, monoácido glicérol. ¿Alguna duda hasta acá? Pesadita la clase de hoy, ¿no? Profe, ¿puede repetir bien? ¿Repetir bien qué? Repetir bien lo de que es bien así reacciones de condensación que no me quedó claro. Son reacciones de condensación siempre que dos moléculas se unen, formando un compuesto y liberación de agua. Esas son las reacciones de condensación, las que se unen formando agua, liberando agua. Profe, Ese perro que todavía se parece al perro del fondo del pasillo de mi casa. ¿Qué pasó? perdón. ¿Qué? No, más tranqui que el otro, ¿eh? ¿Qué pasó? Es éster, No escuché. abajo, en los Abajo éster. de la... ¿Cómo, qué dice? Pero no llego a leer. ¿Pero en cuál de todos? ¿En los ésteres o anhídridos? Ésteres. En los ésteres, ácido etanoico y propanol. No sé si es No, eso. arriba, protanoico. No te estoy escuchando bien. Etanoato de propilo. Abajo dice ácido etanoico y abajo dice propanol. Ahí está, gracias, profe. Por nada. Profe, Diga. en anhídridos, ¿cómo se llama el compuesto? Anhídrido, no sé ¿Cómo se cuánto. llama aquí? Discúlpame, ¿en cuál? En anhídridos. Anhídridos. Sí, ¿cómo es el ejemplo? ¿Cómo es? Anhídrido etan propanoico. Ok, ok. Los ésteres, que me piden que los vuelva a explicar, esto va a ser lo que después va a generar la formación de las grasas, ¿no? Recuerden, el grupo funcional del ácido más el grupo funcional del alcohol, y siempre sacan hidrógeno del ácido y oxígeno del alcohol. Siempre que ustedes condensan, una vez que se aseguran cómo formar el agua, unen todo lo que les queda. Me quedó COO, y voy a unir con lo que me quedó del alcohol, que era CH2. Siempre se libera agua, y siempre al ácido lo hago terminar en ato y al alcohol lo hago terminar en hito.
por eso, el hilo. Por eso si esto era ácido etanoico, el éster se llamó etanoato. Si el alcohol era propanol, el éster se llamó propilo. Acá tendría que colocar un carbono más para tener el etanoato y acá 2 carbonos más para tener el propilo, ¿sí? Así sería la reacción. Muy bien. Cuando nos volvamos a encontrar el viernes con este tema, vamos a hablar de los monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles porque son importantes. Vamos a hablar de las aminas y las amidas y vamos a hablar de isomería, que es el tema importante también, muy importante, dentro de lo que tiene que ver con compuestos orgánicos. ¿Sí, chicos? Espero que no hayan tenido dudas. Si vuelven a leer el tema y tienen dudas, por favor las anotan para que las veamos el día viernes en clase. ¿Estamos? Bueno, creo que los agoté. Se cansaron de escuchar teoría hoy. De todos modos, aprovechen y descansen el resto del día, el resto de la noche, ¿sí? Nos vemos entonces mañana con física y el viernes con retorno y horario normal con química, ¿sí?